96.5. Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a nuestras audiencias, especialmente a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23. A todos, a todas. Nosotros hoy vamos con estos temas que tenemos aquí pautados. Para Trump no hay antes ni después, siempre está en campaña. El desafuero del Tribunal Constitucional no abre caminos independientes, los payatiza. Y la República Dominicana está muy bien en la percepción de bienestar, según una encuesta de Latinobarómetro. Y tengo otra encuesta que daré a conocer en algunos aspectos. Pero señores, miren, apenado por la tragedia que se produjo en Villajuana con una niña de apenas 12 años de edad, que le cayó una viga, un concreto ahí en una casa abandonada. Ella estaba jugando después de una actividad y la verdad es que ha causado mucha pena este hecho. La niña Crifareli Flores, de apenas 12 años de edad. Pasaban las 8 de la noche del sábado cuando Crifareli y otras niñas estaban jugando en la acera tras ir a una fiesta con payasos que había al frente. Minutos más tarde se desplomó el vuelo del frente de una vivienda que lucía abandonada y lamentablemente se produjo esta tragedia en la que murió esta niñita de apenas 12 años de edad. Así es que toda nuestra solidaridad con sus familiares. Y pues en el mundo nuestro, en el mundo de las comunicaciones, se produjo también un hecho que ha causado mucha tristeza. Me refiero a la muerte del Cafre, José Miguel Román, mejor conocido como el Cafre. El Cafre pues murió en un accidente de tránsito en la madrugada del pasado sábado. Tengo entendido que el Cafre estaba en una actividad en San Francisco de Macorís junto con otro amigo, Henry Andrés Almonte, y tomando una de esas previsiones que la gente adopta cuando va a una actividad en la que puede ingerir alcohol, etcétera, que es la de no manejar, pues aún así se produjo esta tragedia porque ellos se transportaban en un servicio de taxis de un conductor, el conductor de nacionalidad colombiana. Y parece que el señor que conducía el vehículo se durmió porque no fue con otro vehículo, ni con una imprudencia absolutamente de nadie, sino que el señor, el conductor, fue a dar con un poste del tendido eléctrico. Parece que a una velocidad considerable y
las dos personas que estaban junto al chofer en el vehículo perecieron inmediatamente. Esas dos personas son José Miguel Román El Cafre y Henry Andrés Almonte, que era un amigo del Cafre, un coro del Cafre que le acompañaba, salía mucho con él. Entonces, señores, miren, esto en Santiago ha causado mucha tristeza, porque el Cafre era una persona muy querida en Santiago de los Caballeros, y también con una proyección nacional e internacional, porque el Cafre corresponde a aquella generación de locutores que llegaron al máximo de la popularidad, alcanzaron la cima de la popularidad en una etapa de transición, y esa etapa, pues para el Cafre se mantuvo prácticamente inalterable, porque él siguió viviendo en aquella etapa, no por razones personales y decisión, no varió. ¿A qué etapa me refiero? Yo me refiero a esa etapa no de surgimiento de la televisión, pero sí de gran expansión, porque cuando estamos hablando del surgimiento de la televisión tendríamos que irnos a mediados de los 50. No, me refiero a una evolución de la televisión que ya está por los años 90, los años 80, 90. Se producen cambios en la forma de la gente, pues, recibir la información y la entretención. Antes de que se produjera esa expansión de la televisión, la información le llegaba a las masas a través de la radio, a las masas. Teníamos desde luego los impresos, pero los impresos siempre han tenido una distribución limitada. Esa distribución limitada alcanzó una reproducción con la radio. Entonces, ustedes recordarán que los principales medios de información eran los noticieros de radio, que radio comercial, donde nosotros estamos, que esta es Radio Cadena Comercial, que es Radio 1000 Informando, que es Radio Popular, todo lo que era información en principalía, la gente tenía contacto a través de estos medios informativos de la radio. Cuando se produce la expansión de la televisión, ese rol se transforma, y entonces la televisión viene pues a presentarse en términos de la información como una sustituta con ventajas sobre la radio, porque además de la información, además del dato hablado, entonces estaba la imagen, y se suponía que eso no tendría ninguna suerte de competencia. Entonces, en esa etapa, el rol que va a corresponder a la radio es un rol de entretención, mientras que la parte informativa pasa a ser realmente un rol de la televisión. Y en esa etapa, entonces, esa locución de animación de la que era un líder el Cafre,
llega realmente al máximo de su popularidad. Después, también la radio va a experimentar una evolución porque el crecimiento económico planteaba otras realidades. Entonces viene la realidad del desplazamiento, de la gran actividad económica, vienen cambios en la forma de la gente llevar la vida. Venimos de una sociedad donde la gente iba a dormir siesta, a comer a su casa y a dormir siesta en su casa, que eran los tiempos del show del mediodía. Entonces, todo eso varía y resulta que la radio adquiere y recupera toda su potencialidad comunicativa, porque nadie puede superarla en las posibilidades de acompañar a las personas en sus movimientos y hasta en sus propios espacios de trabajo. Y entonces la radio vuelve a tomar un rol importante, este rol que se ha conservado hasta ahora. El liderazgo de opinión, etcétera, va a ser después devuelto prácticamente a la radio, y ahí hay figuras que jugaron un rol muy, muy estelar. Entre esas figuras, desde luego, está don Álvaro Arbelo y el sembrador, que es don Willy Rodríguez. Entonces, se produce un cambio importante en ese sentido. Con relación a los animadores, acuérdense que aquellos famosos animadores, entre lo que está el Cafre, ¿no? Eran los llamados disc jockey. Ahora sigue siendo lo mismo, porque son disc jockey, pero ahora no le llaman disc jockey, le llaman DJ. El concepto ha variado un poco. Se entendía que como la gente empezó a consumir música de manera distinta, también eso planteaba la desaparición del animador de radio. Pero vemos que ese rol, por el contrario, lo que se ha fortalecido. Y ahora no hay manera de escuchar música en grandes espectáculos sin la presencia de una de estas nuevas figuras que animan, que entretienen, etcétera, etcétera. Entonces, quiero pues hacer llegar toda mi solidaridad a la familia del Cafre, a sus hijos, especialmente a quien era realmente la locura de sus ojos, que era su hija Michelle. A todos ellos nuestro abrazo, y lamentamos mucho esta partida, porque se trató de una persona siempre muy querida, un gran animador, conocedor, uno de los grandes conocedores del género de la salsa, y una persona muy, muy alegre. Así es que lamentamos mucho esta partida y nos unimos a toda esa tristeza que envuelve en estos momentos a la gente de Santiago y a todos los amantes de este género, que es el de la salsa. Bueno, señores, entonces vámonos a otro tema. Vamos a ver en el orden en el que nos propusimos tratarlo. Miren, Donald Trump no tiene un antes y un después. Donald Trump está siempre encaramado en el ring como si estuviera en campaña. Fíjense que todos los políticos, después que pasan a la campaña, entran en una etapa distinta. No, Donald Trump no cambia el disco. Su disco sigue siendo de campaña. Y él se mantiene activo, generando muchísimas polémicas. Ahora por lo menos tiene cuando menos 3 polémicas abiertas. Él hizo una intervención reciente en una intervención reciente en una
en una organización que estoy buscando, se llama, Turning Points, en Phoenix. Ahí él ofreció varias declaraciones. Una de las declaraciones es que ya Putin le solicitó reunirse con él cuanto antes y que él va a poner fin a la guerra en Ucrania, que él quiere poner fin a la guerra en Ucrania. ¿Podrá lograr poner fin a la guerra en Ucrania? Ahí hay una serie de actores y hay una serie de cosas que veremos cómo él la maneja cuando ya tenga todos los elementos sobre la mesa. ¿Qué es la guerra? Bueno, dice el general napoleónico Karl von Clausewitz, que la guerra no es otra cosa que la continuación de la política por otros medios. Que toda guerra es un absurdo. Carece de sentido cualquier acción de guerra. Carece de sentido, que es un absoluto absurdo si no responde a unos propósitos y a una estrategia política. Y esa estrategia política, cuando no puede canalizarse por unos medios, entonces se transforma en la guerra, que insisto, que es lo que Clausewitz llama la continuación de la política por otros medios. Veremos cómo Trump va a lograr devolver la política a medios que ahorren esa guerra. Eso no es tan fácil, porque ahí hay muchos intereses, incluyendo de los propios Estados Unidos, que Trump no lo puede desconocer. Fíjense que Europa, un grupo de países de Europa se adelantaron y lo que se reunieron e inmediatamente anunciaron un aporte de 12.000 millones de euros para Ucrania en el 2025. Entonces, ahí hay una serie de cosas y de intereses sobre la mesa. Trump, por otra parte, está amenazando a los europeos con aranceles si ellos no se siguen supliendo del gas natural de Estados Unidos. Ustedes no siguen comprando el gas natural de Estados Unidos, le voy a poner unos aranceles a los productos que vengan de Europa. Hizo un anuncio con relación al canal de Panamá, que yo creo que lo que él busca con esto son negociaciones ventajosas. Amenazó a Panamá con quitarle el canal, con volver el canal a Estados Unidos, el canal de Panamá, porque dice que hay una gran influencia de China en Panamá, que esto puede ser el pretexto, porque parece ser que el interés real son las tarifas que está imponiendo Panamá y que busca una negociación ventajosa en ese caso. Inmediatamente él ha recibido la respuesta del presidente panameño, José Mulino. Pero el presidente Mulino y Panamá saben que aunque la amenaza no sea real, el camino más corto es una renegociación con Trump en los aspectos que a Trump le interesan, porque a Panamá no le conviene la incertidumbre que genera esa amenaza. Hay que recordar que Estados Unidos no solo fue quien construyó el canal de Panamá. Estados Unidos no solo fue quien construyó el canal de Panamá. Panamá era un departamento, aunque se había proclamado como república,
no existía realmente como república. Panamá era un departamento de Colombia. Y justamente para construir el canal de Panamá, Estados Unidos hizo a Colombia una nación. A Panamá. Es decir, le quitó ese pedazo de Panamá. Ese pedazo que es Panamá se lo desprendió a Colombia y lo convirtió en un país, en un estado independiente, en una nación independiente. Es decir, es Estados Unidos. Panamá es una hechura, así como el canal es una hechura estadounidense, Panamá es una hechura estadounidense, unida, digamos, a su historia y a su tradición, porque aspiración de ser república la tuvo antes que Estados Unidos tomara esa decisión. Entonces, no es un asunto que sencillamente se deba pasar como una simple amenaza. No, tiene efecto aunque no se materialice. Tiene efecto y crea incertidumbre. Desde luego, eso no va a pasar de ahí porque Panamá hará lo más sabio que ponerse de acuerdo con Estados Unidos en la cuestión tarifaria con relación al paso de los buques comerciales estadounidenses por el canal de Panamá. Entonces están estos elementos ahí sobre la mesa de estos varios conflictos, varias amenazas. La otra amenaza es a México. Va a declarar terroristas a los cárteles de la droga mexicana. Lo va a declarar terrorista, etcétera. Es decir, que él ha sentido la necesidad, como presidente electo, de mantenerse en las primeras planas, no con una polémica, sino con 4 o 5 abiertas al mismo tiempo. Bueno, entonces, pongamos un punto a Donald Trump y veamos otro de los temas que habíamos señalado. Tenemos lo de el desafuero del Tribunal Constitucional. Señores, el debate no puede reducirse a que por una parte está un tribunal constitucional con una decisión de matiz progresista, que esa decisión está resistida por un liderazgo político que quiere mantener el statu quo y por un liderazgo de opinión donde el conservadurismo tiene mucho peso. Que eso es lo que han planteado algunos magistrados ahí, hasta en conversaciones internas en estos días de Navidad. No, el asunto no se puede reducir ahí. No se puede reducir ahí. Porque es que esto tiene otros aspectos. Y aunque varios medios han titulado unas declaraciones que dio Eddie Olivares, resaltando que Eddie Olivares dice que la decisión del TC no va a afectar, no pone en peligro el sistema de partidos. Sin embargo, no resaltan algo más grave que eso, que es lo que plantea Eddie Olivares. Porque Eddie Olivares no se concentra o no prioriza en el daño que esto hace al sistema de partido, sino en algo que para él es mucho más grave. Es mucho más grave. Dice Eddie Olivares que los que tienen que estar realmente alarmados son los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Que los que tienen que estar realmente alarmados con esta decisión del Tribunal Constitucional son los legisladores. Y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora lo que el Tribunal Constitucional había hecho cuando consideraba que una ley
o el párrafo de una ley no era conforme a la Constitución, que el Tribunal Constitucional se limitaba a declarar que ese párrafo, que ese artículo de esa ley no era conforme a la Constitución. Ahora este Tribunal Constitucional consideró que los legisladores nuestros son unos analfabetas, que los legisladores no estarían en capacidad de cumplir con su rol, y ellos decidieron asumir el rol del tribunal, del legislativo. Es decir, ellos no solo declararon estos artículos, el artículo 156 y 157, no se limitaron a declararlo no conforme con la Constitución, sino que ellos se arrogaron la potestad de redactar el contenido de esos artículos. Una cosa que desborda totalmente las atribuciones de esa alta corte. Entonces dice Eddie que ahí es que está el mayor punto de alarma, porque los partidos seguirán iguales, porque, y en eso él tiene razón, porque no es verdad que esto de que abre el camino de candidaturas independientes. No, esto lo único es que payatiza, es decir, que convierte el tema de las aspiraciones en payasadas. No es que abre camino independiente, porque la independencia hay que ver de qué se trata cuando tú me hablas de independencia. Porque una candidatura independiente es una candidatura que va contra el sistema. Es una candidatura que va contra el sistema, y al margen del sistema, pues se levanta esa candidatura. Pero ¿cómo tú me puedes hablar de una candidatura independiente con las mismas bases ideológicas y respondiendo a los mismos intereses de las otras candidaturas? Porque si una persona aspira dentro de un partido político, que hay muchos aspirantes en cada uno de los partidos políticos, y no tiene, y se somete a unas reglas allí, y en esas reglas su aspiración no prende, porque no tiene respaldo para prender una candidatura. Entonces, esa misma persona que ya se postuló por un partido, ¿cómo es que después tú me lo vas a definir como independiente? No es independiente nada, porque él obedece en términos ideológicos, en términos de intereses, en términos de su visión, a la misma concesión donde él ha estado siempre. Lo que tú estás haciendo allí no es sembrando la posibilidad de una candidatura independiente, es de una ralentización. Porque, repito, las reglas para la independencia son otras y tiene que discutirla la sociedad al más alto nivel. Se expresó Finjus diciendo que esto distorsiona los esfuerzos que se han hecho para democratizar y fortalecer los partidos políticos. Simon Freund, el delegado del PRM, también está hablando de una convocatoria a los partidos políticos para abordar este tema y plantearse posiciones de conjunto. Repito que esto no es una cosita, esto no se trata de una equivocacioncita, de una cuestión aislada. Eso le hace peonaje, a toda una tendencia por realmente desacreditar totalmente la actividad política, desacreditar la actividad política, fragmentar más las sociedades. Y esa no es una agendita que la encontraron por el camino al constitucional los que votaron por eso. No. Esa es una agenda globocrática. Es una agenda globocrática a la que le están sirviendo ahí. Y esa agenda está acompañada de otra cosa. Porque no solo tiene esa línea en lo político,
sino que en otros aspectos de la vida también. En otros aspectos de la vida también. Entonces, ya veremos cómo salimos de esa cosa en la que nos mete este desatino, que no haya nadie que le haya hecho más daño que la propia imagen de ese Tribunal Constitucional. Porque tomárselo en serio, señores, el respeto es un camino de doble vía. Si usted no respeta a la sociedad, no espere que la sociedad le va a respetar. Tomárselo en serio después de haber hecho una cosa como esa, le va a costar trabajo. Le va a costar mucho trabajo, porque eso no tiene ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza tiene eso. Bueno, entonces, déjenme referirme al Latino Barómetro y aprovechar y decir algunas cosas de una encuesta que tengo aquí. Pero primero hablemos de Latino Barómetro. Latino Barómetro, midiendo la percepción de bienestar. Vamos a hablar de qué bienestar, qué percepción de bienestar. No es que necesariamente eso sea bienestar, porque la percepción puede parecerse a la realidad, pero no es la realidad. Entonces, esto es percepción de bienestar. Percepción de bienestar. En percepción de bienestar, nosotros estamos más bien que el diablo. En percepción de bienestar. La República Dominicana se destacó entre los países latinoamericanos en algunas de las variables que midió el estudio 2024 de la Corporación Latino Barómetro. El país sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población, según extrajo de las entrevistas realizadas a 19.214 habitantes entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre. 84% de los encuestados manifestaron satisfacción con su vida, lo que nos coloca entre los países más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 y 84% respectivamente. Solo países como Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan estos niveles, alcanzando entre un 89 y un 85%. En contraste, el promedio regional de satisfacción con la vida se sitúa en 79%, nivel alcanzado por Argentina. Por debajo de esta media están los países como Chile, Perú, Honduras, Venezuela, Ecuador, con índices de entre un 71%. Entonces, la República Dominicana, la gente tiene una percepción de bienestar y de mejoría. Estamos hablando que el 84% de los encuestados. También ellos hablan de la percepción de la imagen del gobierno. La República Dominicana se encuentra entre los 4 países con mayor aprobación del gobierno, con un 68%, solo superado por El Salvador con un 87% que tiene Bukele, Panamá con un 80% y México con un 75%, superado el promedio regional en un 43% según los resultados de la encuesta Latino Barómetro. Pero el gobierno dominicano aparece con un 68%. Déjeme ver si esto coincide con una encuesta que tengo aquí de muy buena firma, tengo esta encuesta que es de las principales del país. Entonces, me voy a limitar a algunos datos. ¿Por qué me voy a limitar a algunos datos? Porque no quiero entrar en cuestiones de aspiraciones, de precandidaturas. Es temprano, es muy temprano. Y aunque el panorama a nivel de precandidatura que describe esta encuesta es el mismo que está descrito desde hace tiempo, entiendo que
hay que respetar a todo el que está haciendo un trabajo político. Y hay que respetarlo porque la política ni es lineal, ni es circular, ni es previsible. Ni es previsible. Es decir, con tanto tiempo de antelación, tú no sabes si lo más conveniente es estar bien o no estar tan bien o estar en cualquier circunstancia. Porque todo tiene sus efectos en la política. Entonces, déjeme buscar datos que pueda compartir. Entre los datos que puedo compartir de esta medición, o que quiero compartir, no es que puedo, porque pudiera compartirlo todo, pero por prudencia me voy a limitar a compartir solamente algunos datos. ¿Cómo valoran la gestión del presidente Abinader? La gestión del presidente Abinader, un 55.7 la valora como buena, pero como acabo de leer un Latino Barómetro que dice que es un 68%, aquí me dice que es un 56%. Sin embargo, hay un 18.2 que está en regular. Entonces, el que está en regular está entre bueno y mala. Usted lo puede dividir y amplía el horizonte de lo que la consideran buena. Y mala, un 25%. La aprobación del gobierno del presidente Abinader es de un 66.6%. Dice este estudio, que es de un 66%. ¿Cómo va el gobierno? El estudio dice que un 61.6%. El presidente, sentimiento que genera Luis Abinader, ¿cuáles son los sentimientos que genera como presidente? Esperanza, un 40.8%. 22, un 22.5 dice que alegría, un 18.1 dice que desilusión, un 8.9 dice que tristeza, un 8.2 dice que indiferencia. En conclusión, genera buenos sentimientos a un 63.3 y sentimientos no buenos a un 35.2%. Ya aquí entra en cosas de candidatos, de aspirantes presidenciales y de una serie de cosas. Lo que yo me permito en relación a esos otros aspectos, es sencillamente decir algunas cosas. El PLD tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. No es que ha dado un salto realmente violento, pero viene mejorando. Viene mejorando. Entonces, tienen que seguir haciendo más de lo que están haciendo ahora, porque evidentemente que lo que están haciendo ahora parece que en un tiempo le puede dar algunos resultados. Por otra parte, el esfuerzo de don Manuel Estrella tiene que duplicar la apuesta, porque hasta ahora el esfuerzo se le está quedando un poquito atrás. Don Manuel, invierta más del doble de lo que usted está invirtiendo en asesores y en una serie de cosas, porque las cosas todavía no prenden. Cambio y fuera.